el concepto más importante en toda geometría analítica es el concepto de lugar geométrico. Para entender el concepto de lugar geométrico necesito entender que va a haber una ecuación que va a estar asociada a una gráfica. Recuerden que una ecuación es una igualdad entre el miembro derecho y el miembro izquierdo. Y en esa igualdad voy a tener operaciones, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, etcétera, entre términos en un miembro y en el otro miembro. Pero también pudiera ser que uno de los miembros sea simplemente el cero y con eso es una ecuación, ¿no? Es una igualdad entre dos miembros. De ahí viene que en algunas ocasiones, cuando ustedes dicen, por ejemplo, 2x es igual a 3y y esto es igual a 4x y esto es igual a 7y, por poner un ejemplo, cada vez que ustedes ponen igual, 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 eso es un error conceptual extremadamente grave porque esto no existe. Jamás puedo irme igual, 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 porque no está definido en matemáticas. Simplemente si es ejercicio hay que hacerlo hacia abajo y si es ecuación hay que llevarlo en pareja. Que eso, pues poco a poco lo estaremos checando más en las evaluaciones. Bueno, además de ser una ecuación asociada a una gráfica, debe de haber el punto P singular, un único punto que está representando a cada uno de los puntos de toda la gráfica. Recuerden que toda la gráfica es una sucesión infinita de puntos, pero este punto va a ser representado por un solo punto, donde en ese punto se va a reflejar el comportamiento que yo puedo ver a través de un enunciado. Entendiendo esas cuatro características del lugar geométrico, entonces puedo entender el enunciado, porque si no tengo bien definido el concepto, bien ubicado el concepto, lo que va a ocurrir es que el simple enunciado me va a causar muchísimas confusiones. Entonces, le comienzo con el enunciado. Determina la ecuación del lugar geométrico. O sea, lo que me están pidiendo solamente es la ecuación. Sin embargo, yo sé que la ecuación está asociada a una gráfica, que está el punto y que viene un comportamiento. En este caso solamente me pidieron una ecuación, inclusive aquí ya se está viendo la ecuación que me la están marcando en el resultado. A veces esa ecuación está mal por error de captura, pero bueno, ya sabemos que nos debe dar una ecuación. Ahora nos están diciendo de un punto. Cuando hacen mención de un punto es porque están considerando la característica que está el punto, un único punto que está representando a cada uno de los puntos. O sea, en otras palabras, todo esto, la ecuación, lugar geométrico y punto, estas tres partecitas simplemente están haciendo referencia a lo que es el lugar geométrico. O sea, no se espanten pensando que le están pidiendo muchas cosas, ¿no? Simplemente es un lugar geométrico que tiene cuatro situaciones. Luego, me dicen que se mueve. Ya habíamos explicado que cuando yo tengo una marquesina y en una marquesina aparece una palabra que se va desplazando, en realidad no es que esté la palabra desplazándose, sino que son foquitos que encienden y apagan. Aquí lo mismo, no quiere decir que haya un punto que se mueve, sino simplemente cada vez que trazo un punto, pues pareciera que ese punto se va moviendo para trazar la gráfica, pero en realidad son muchos puntos representados por un solo punto. Entonces, hasta aquí el enunciado lo único que te está diciendo es que es un lugar geométrico. Y de todo lo que es el lugar geométrico, estas cuatro características, lo único que te están pidiendo es la ecuación. No te espantes por todo lo demás que dice, solamente es redundar sobre lo mismo. Y me están diciendo que se mueve de tal manera que ahora sí ya viene el comportamiento. Todo esto anterior solamente fue para indicar que es un lugar geométrico y que están estas cuatro características. Pero ahora sí, a partir de aquí, ya viene el comportamiento que yo deseo. Por lo tanto, dice su distancia al punto. Por lo tanto, ya puedo comenzar a escribir el planteamiento. Y ese planteamiento obedece precisamente al comportamiento. Y en el planteamiento me están diciendo que hay una distancia al punto B. Se mantiene igual al triple. Sabemos que el triple quiere decir que un 3 va a multiplicar a algo más. Eso lo sabemos de álgebra y de aritmética. Al triple de su distancia a la recta horizontal. O sea, va a haber una distancia de una recta que pasa por el punto A de coordenadas 0,5. Entonces, ahora lo importante de todo ese comportamiento que acabamos de leer es que
hagamos adecuadamente el planteamiento. Y entonces vamos a agregar algunas cosillas al planteamiento que yo ya tengo para que quede claro. Esta distancia está haciendo referencia a una distancia entre dos puntos. Y esta distancia está haciendo referencia a una distancia de un punto a una recta. ¿Por qué lo sé? Porque así lo menciona en el enunciado. Vuelvo a repetir, la distancia al punto B, aquí está la distancia, y eso quiere decir una distancia entre dos puntos. Y luego en el enunciado está escrito distancia a la recta, por eso aquí estoy escribiendo distancia a la recta, y por eso es la distancia de un punto a una recta. Ahora, lo único que hay que entender es que si estoy diciendo la distancia entre dos puntos, debe de haber dos puntos, y yo con mis ojitos de la cara estoy observando que aquí nada más está la letra B, que representa este punto B. Por lo tanto, me hace falta el otro punto. Y el otro punto precisamente es el del lugar geométrico. O sea, ese punto es el que va a representar a toda la gráfica. Por eso hay que agregarlo en el planteamiento. Debido a eso es la distancia del punto B que me están mencionando al punto P que me está representando a cada uno de los puntos de todo el lugar geométrico. Y aquí va a ocurrir lo mismo. Si se dan cuenta, al decir la distancia de una recta a un punto, pues solamente está la recta. Hace falta el punto. Y el punto precisamente es el del lugar geométrico. Por eso aquí necesito agregar una P. Y entonces de ahí prácticamente yo ya tengo todo el planteamiento. Lo único que hace falta es que necesito las fórmulas. Y esas fórmulas, pues yo ya me las sé. Entonces, de la distancia entre dos puntos y de la distancia de un punto a una recta, lo que yo necesito escribir son las fórmulas de los dos. Por lo tanto, si escribo la fórmula del primero, yo ya sé que la distancia del punto B al punto P se calcula como la raíz cuadrada de la abscisa del punto B menos la abscisa del punto P elevado al cuadrado más la ordenada del punto B menos la ordenada del punto P elevado al cuadrado. Acuérdense que les había mencionado que jamás aquí puedo escribir un número 1 o un número 2. ¿Por qué no puedo escribir el 1 y el 2? Porque jamás los puntos han estado representados con números. Siempre un punto en geometría euclidiana me mencionaron que estaba representado con letras. Entonces, si en algún momento a mí me escriben x1 menos x2, eso es un error conceptual bastante grave, porque están diciendo que existe un 1, y un 1 no es un punto, un 1 es un número. Eso es error conceptual que hay que irlo ajustando, ¿no? Porque recuerden que las matemáticas son secuenciales, o sea, no puedo decir algo en geometría euclidiana y luego decir otra cosa en geometría analítica. Y, si ustedes se acuerdan, la fórmula de la distancia de un punto a una recta hacía mención al valor absoluto de una división de un coeficiente del término lineal en x en la forma general de la recta multiplicado por la abscisa del punto al que quiero la distancia. Y si se dan cuenta, el punto al que quiero la distancia es el punto P. Y luego hay que sumarle el coeficiente del término lineal en y en la forma general de la recta por la ordenada del punto al que yo quiero la distancia. Por eso aquí estoy diciendo que el punto P es el que me representa el lugar geométrico. Y le debo de agregar el término independiente de la forma general de la recta dividido entre el coeficiente del término lineal de x en la forma general de la recta elevado al cuadrado más el coeficiente del término lineal en y en la forma general de la recta elevado al cuadrado, y eso lo debo de calcular la raíz cuadrada. Esta fórmula es una de las más complejas porque necesito saber qué implica esta x, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ya conociendo eso, lo que yo puedo hacer de manera inmediata es la sustitución numérica. Y si hago la sustitución numérica, pues no hay tanto que decir, porque simplemente si aquí estoy observando que es la abscisa de la B y ya sabemos que la abscisa del punto B es el 3, pues simplemente sustituimos y aquí me va a quedar un 3. Luego, la abscisa del punto P, yo sé que el punto P tiene coordenadas x, y entonces, aunque se vea raro,
Lo que yo voy a sustituir precisamente es esa x y esa y. Por eso aquí voy a escribir 3 menos x, porque esa x es la que representa la abscisa del punto P. Y esto lo voy a elevar al cuadrado. Fíjense cómo aquí viene un error bastante complicado para nosotros, porque yo siempre quiero ver números, pero no, ya se acabó la primaria donde siempre veía números, ahora empiezo a entender conceptos. Por eso aquí estoy sustituyendo una letra. No voy a encontrar un número, voy a encontrar una ecuación del lugar geométrico. Por eso sustituyo la x. Y ahí es donde debo de cambiar mis paradigmas para entender que no siempre voy a estar calculando valores numéricos. Y luego le sumo la ordenada del punto B, donde la ordenada del punto B sabemos que es 2. Y de ahí le voy a restar la ordenada del punto P. Pero acuérdense que este punto P es el que representa el lugar geométrico y su ordenada simplemente es la letra Y. Por lo tanto, aquí le resto una Y y eso lo elevo al cuadrado. Agrego el radical, que sabemos que es el símbolo de la raíz, lo cierro porque es un paréntesis, y ahí yo ya terminé la sustitución en el miembro izquierdo. Ahora voy con la sustitución en el miembro derecho. Lo primero que debo de calcular, lo primero que debo de conocer, lo primero que voy a sustituir es el coeficiente del término lineal en x de la ecuación de esta recta. Pero si ustedes se acuerdan, en el enunciado jamás se menciona la ecuación de la recta. Sin embargo, sí estoy diciendo el comportamiento de esa recta. Y como menciono el comportamiento de esa recta, voy a plasmar ese comportamiento. ¿Cuál es el comportamiento? La recta horizontal pasa por el punto A de coordenadas 0,5. Por lo tanto, para entender dónde está esa recta horizontal, lo que hago es dibujar el eje de las abscisas, dibujar el eje de las ordenadas. Voy a dibujar el punto 0,5, que es 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí yo tengo ese punto que se llama punto A de coordenadas 0,5. Ahora bien, por toda la experiencia que tengo, yo ya sé que las rectas horizontales van a ser una sucesión de puntos infinita que lleva una misma dirección, pero al ser horizontal, entonces yo sé que la recta está acostada. Y si está acostada, entonces la recta debe pasar describiendo esa línea que estoy escribiendo. Ese es el comportamiento que yo estoy viendo en ese enunciado. Ahora bien, ya sé el comportamiento, ya sé la ecuación, ya sé la gráfica, porque el comportamiento es el que estoy marcando aquí arriba y la gráfica es esta que está aquí. Lo único que me falta es que me digan de esta cuál es la ecuación o cuál es el punto que representa a esa gráfica. Esta gráfica, si ustedes se dan cuenta, toda esta gráfica, en todos los puntos que están en esta gráfica, se cumple que la ordenada es 5. O sea, si piensan en este punto, este es como menos 7,5. Este de aquí es como menos 5,5. Este de aquí es como menos 3,5. Este que está aquí es 0,5. Entonces, siempre la ordenada es 5. Pero la abscisa, si se dan cuenta, no importa cuál sea, por eso lo estoy simbolizando con X. En otras palabras, la respuesta que me dio su compañera es precisamente la que estábamos esperando de el punto que está representando al lugar geométrico. Entonces, en este momento ya tenemos 3 cosas del lugar geométrico. Lo primero que yo tengo y que viene en el enunciado es precisamente el comportamiento. Ese comportamiento ya dijimos que lo tengo aquí. Luego, la gráfica es precisamente la línea. Lo que me acaba de decir su compañera es el punto. ¿Cómo sé que está bien el punto? Porque en toda esta recta, todos los puntos que están en esa recta, supongamos este punto tiene coordenadas menos 9,5. Este punto que está por acá tiene coordenadas menos 7,5. Este punto que está por acá tiene coordenadas menos 2,5. Este punto que está por acá tiene coordenadas 10,5. Si se dan cuenta, todos esos puntos se cumple que la ordenada es 5. Y lo que cambia y lo que no importa es la abscisa. Entonces ya llevo 3 condiciones. Lo único que me hace falta
es calcular la ecuación. ¿Cuál es la ecuación? Debido a lo que ustedes están observando y al comportamiento que están viendo. Si se acuerdan, el comportamiento me dijo que la recta horizontal pasa por ese punto. Y yo me di cuenta, en todos los puntos que están aquí, yo me di cuenta que la ordenada siempre era 5. Por lo tanto, la ecuación se escribe la ordenada siempre es 5. Y entonces, lo que yo hago para poder calcular la ecuación de la recta, porque acuérdense que la ecuación de la recta debe de estar en la forma general, lo único que yo hago es una operación inversa, y en la operación inversa me doy cuenta que este está sumando, la operación inversa es una resta, y entonces este que está aquí es la forma general de la recta que cumple con el comportamiento que es una recta horizontal que pasa por el punto 0,5. Una vez que ya tengo la ecuación, acuérdense que yo necesito esa ecuación porque la distancia de un punto a una recta necesita el coeficiente del término lineal en la forma general de la recta, el coeficiente del término lineal en y en la forma general en recta y el término independiente. Por eso la necesidad de obtener la ecuación de ese lugar geométrico, o sea, de lo que me dicen aquí, la recta horizontal que pasa por el punto 0,5. Y entonces lo que a mí me hace falta es precisamente hacer esa sustitución. Y entonces le comienzo. Si yo quiero el coeficiente del término lineal de la x en la forma general de la recta, ya me doy cuenta con mis ojitos de la cara que si ustedes observan aquí no hay x. Como no hay x, quiere decir entonces que ese coeficiente es 0 multiplicado por la abscisa del punto P. Ya saben que la abscisa del punto P es la que me está representando el lugar geométrico. Ya habíamos dicho que el punto P tiene coordenadas x, y. Por eso aquí voy a multiplicar por una x. Luego, le debo de sumar el coeficiente del término lineal en y en la forma general de la recta. Y si ustedes se dan cuenta, el coeficiente del término lineal en y en la forma general de la recta es el número 1 que está antes de la y, que obviamente no está escrito. Y por lo tanto, aquí debo de agregar un 1 que va a multiplicar a la ordenada del punto del lugar geométrico. Y esa ordenada sabemos que siempre va a ser la letra Y. Y por lo tanto, aquí lo voy a multiplicar por una Y. Y por último, le debo de sumar el término independiente en la forma general de la recta. Y el término independiente en la forma general de la recta es este número que no está asociado a ninguna variable, y me estoy dando cuenta con mis ojitos de la cara que es un -5. Entonces simplemente escribo el -5 y ya hice la sustitución. De ahí viene la importancia que entienda que es un lugar geométrico, porque si no entiendo que es un lugar geométrico jamás voy a poder obtener la ecuación de los lugares geométricos. Y eso lo tengo que dividir entre la raíz cuadrada del coeficiente del término lineal de la forma general de la recta. Pero ya sabemos que ese coeficiente era 0, porque aquí en la forma general no hay ninguna x. Por eso aquí escribo un 0 al cuadrado y le voy a sumar el coeficiente del término lineal en la forma general de la recta, y ya habíamos visto que el coeficiente es el 1 que está multiplicando a la y por lo tanto aquí voy a escribir un 1 al cuadrado y cierro las barras del valor absoluto. Esa sustitución se debió a que yo puedo calcular lugares geométricos solamente con el comportamiento. Y ahora sí, ya que hice eso, pues lo primero que debo de hacer, observo todo lo que tengo aquí y me doy cuenta que la decisión más importante es primeramente saber cuál es la operación que voy a realizar primero. Por eso aplico jerarquía de operaciones. En jerarquía de operaciones yo sé que el radical es un paréntesis y dentro del paréntesis hay un binomio al cuadrado. Por lo tanto, lo que debo de hacer es elevar el binomio al cuadrado. Y yo sé que un binomio al cuadrado, cuando yo tengo una resta, es el cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado por el segundo. Y eso va a ser en los dos casos, porque en los dos casos tengo una resta. Por lo tanto, voy a escribir aquí una raíz cuadrada de un 9, que es el cuadrado del primero, menos el doble producto, que es un 6 del primero por el segundo, más la x cuadrada, más el cuadrado del primero, que es 4, menos el doble producto del primero por el segundo, que entonces me da un 4y por el doble producto,
más la y cuadrada. Acuérdense que hay que ajustar el radical porque el radical es un paréntesis y no lo puedo dejar ahí como que mal puesto, ¿no? Aquí lo escribo. Y esto va a ser el valor absoluto de, si yo multiplico 0 por x, pues sabemos que el resultado es 0, no se escribe. Si multiplico 1 por y, pues sé que el resultado es y, y el menos 5 pues sigue siendo menos 5. Y si ustedes se dan cuenta, 0 al cuadrado, para poder saber cuánto es 0 al cuadrado, yo necesito aplicar el concepto de definición de potencia, porque voy a multiplicar a la base por sí misma tantas veces como indica el exponente. 0 por 0 me da 0, 1 por 1 me da 1, y entonces veo que aquí hay una ley de la suma, porque los dos tienen el mismo signo, y por lo tanto 0 más 1 me da 1. Y entonces, como veo que hay una raíz, de una vez vamos a aplicar la definición de radicación. Y la definición de radicación es calcular qué número multiplicado por sí mismo tantas veces como indica el índice de la raíz, o sea, 2 veces, qué número al multiplicarse por sí mismo 2 veces me dé por resultado este radicando, donde sabemos que el radicando es 1. Díganme cuál es ese número. Multiplicado por sí mismo para que me dé 1, pues es el 1. 1 por 1 me da 1, y entonces yo ya sé que la raíz cuadrada de 1 precisamente es 1. Por lo tanto, aquí escribo un 1. Pero como una división entre 1 me da lo mismo, pues entonces ya no tiene sentido que escriba eso, escriba el denominador, y este lo movemos para que quede a la misma altura. Y entonces aquí solamente cerramos las barras de valor absoluto. Y con eso ya tengo el resultado de la aplicación de todos los conceptos que estoy mencionando arriba. Ahora bien, otra vez vuelve a ocurrir lo mismo. Necesito revisar con mis ojos de la cara qué es lo que debo de hacer. Y lo que luego salta y llama la atención es que aquí tengo unas barras de valor absoluto. Esas barras de valor absoluto no las puedo quitar nada más porque sí. La única manera de quitar las barras de valor absoluto es elevando al cuadrado. ¿Por qué? Porque si yo tengo un número positivo o un número negativo, si cualquiera, el positivo o el negativo, lo elevo al cuadrado, de todas maneras me va a quedar únicamente positivo. Sabemos que es 25, pero lo importante es que las barras de valor absoluto me están quitando el signo. Para que no existan las barras, debo de elevar al cuadrado. Y debido a eso que aprendí en aritmética cuando estaba en la primaria y en la secundaria, entonces el concepto que debo de aplicar es uno que se llama propiedad de la igualdad. Y la propiedad de la igualdad me menciona que la misma operación que voy a hacer en el miembro izquierdo es la misma operación que voy a hacer en el miembro derecho. Eso implica que la operación que yo voy a hacer en ambos miembros es elevar al cuadrado el miembro izquierdo y elevar al cuadrado el miembro derecho. Pero entonces me doy cuenta que al elevar al cuadrado, este radical y este cuadrado son operaciones inversas. Y como son operaciones inversas, va a regresar al número original, y el número original es este que se llama radicando. Y entonces yo observo que en el radicando necesito revisar el concepto de términos semejantes para saber cuáles son los términos semejantes, y con esos términos semejantes poder aplicar la ley de la suma cuando los signos son iguales, o aplicar la ley de la resta cuando los signos son diferentes. Por lo tanto, observo que este no tiene término semejante, que este no tiene término semejante, y por lo tanto simplemente lo escribo como está ahí, primero x cuadrada y luego y cuadrada. Luego me doy cuenta que este de aquí tampoco tiene término semejante, y que también este de acá tampoco tiene término semejante. Por lo tanto, los escribo tal cual, o sea, escribo menos 6x y escribo menos 4y porque no hay términos semejantes. Sin embargo, me doy cuenta con mis ojitos de la cara que el que sí tiene término semejante es este con este, y si se dan cuenta ahí puedo aplicar la ley de la suma. Por lo tanto, si aplico la ley de la suma, me va a quedar un más 13 porque sumo y dejo el mismo signo, el signo que predomina. Acuérdense que el radical ya fue operación inversa con el cuadrado, y entonces me doy cuenta con mis ojitos de la cara que el símbolo de valor absoluto ya no lo voy a escribir debido a que está al cuadrado, pero lo que sí debo de hacer es elevar ese binomio al cuadrado, y por lo tanto este binomio al cuadrado sabemos que un binomio elevado al cuadrado me va a dar por resultado el cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado por el segundo, y entonces lo que debo de escribir es una y cuadrada menos 10, acuérdense que ahí viene el doble producto, menos 10y,
más 25, que es el cuadrado del segundo. Una vez aplicado todos esos conceptos, otra vez, reviso con mis ojitos de la cara qué es lo primero que debo de hacer. Ahí ya no viene la jerarquía de operaciones, porque si se dan cuenta son puras sumas y restas, y todas tienen la misma jerarquía. Por lo tanto, lo que sí debo de aplicar es revisar cuáles son términos semejantes. Y si yo reviso cuáles son términos semejantes, me voy a dar cuenta que el primer término en importancia es la x cuadrada, pero la x cuadrada no tiene término semejante. Por lo tanto, sigo escribiendo x cuadrada. Luego me doy cuenta que el siguiente término semejante es la y cuadrada que tengo en el miembro izquierdo y la y cuadrada que tengo en el miembro derecho. Por lo tanto, para que queden juntas, realizo una operación inversa, y al hacer la operación inversa, aquí hay una suma, la operación inversa es una resta, y va a resultar que debo de utilizar entonces la ley de la resta, y entonces me queda que y cuadrada menos y cuadrada, pues es 0, y por lo tanto ya no es necesario escribir la y cuadrada. Y luego me voy con el siguiente término, y del siguiente término observo que es un término lineal en x, pero este no tiene término semejante. Como no tiene término semejante, reescribo el menos 6x, y luego, al seguir revisando términos semejantes, observo que tengo un término semejante menos 4y y un término semejante menos 10y, que entonces tengo que aplicar operación inversa, y como aquí hay una resta, la operación inversa es una suma, o sea que le voy a sumar 10y, pero el sumarle implica que van a ser signos diferentes, y entonces voy a aplicar la ley de la resta, y eso quiere decir que voy a restarlos y voy a dejar el signo del mayor, y en este caso ya me di cuenta que el signo del mayor pues va a ser este, porque con la operación inversa va a quedar positivo, y entonces el signo del mayor es positivo, hago la resta del 10 y del 4, que me queda un 6, y dejo el término semejante que es una y. Y por último, observo que los últimos términos semejantes es este 13 con este 25. Pero como están en diferentes miembros de la ecuación, hay que hacer la operación inversa. Si aquí hay una suma, la operación inversa es resta, por lo tanto le voy a restar 25, y más 13 más 25 son números con diferente signo, por lo tanto aplico la ley de la resta, se deja el signo del mayor, que es un menos, y el resultado de la resta es un 12. Obviamente esto me queda igual a 0. Y como esta es una ecuación, la debo de dejar en la forma general. Como está igualado a 0, quiere decir que es la forma general, y por lo tanto esta que está aquí es la ecuación del lugar geométrico que estaba calculando de acuerdo a las características mencionadas en el enunciado. Bueno, entonces aquí me está diciendo, vuelvo a repetir, lo importante es el enunciado, que entiendan lo que dice el enunciado. Determina la ecuación, ya saben que van a obtener algo como esto, que esté igualado a 0, porque saben que todos los resultados deben ser en forma general. Si me está diciendo del lugar geométrico, eso es la característica del lugar geométrico. Una ecuación, eso es un lugar geométrico. De los puntos, pues sabemos que los puntos están representados por un único punto, que es el punto de coordenadas x, y. O sea, todo eso me está haciendo referencia a lo que es un lugar geométrico, a las 4 características del lugar geométrico. Por lo tanto, no se preocupen en eso, no se desvíen, o que no les cause alguna inconveniente o preocupación, ¿no? Lo importante es que deben de detectar el comportamiento, y precisamente aquí comienza el comportamiento, cuya diferencia de sus distancias. Por lo tanto, ese comportamiento me va a reflejar el planteamiento, y ese planteamiento está obedeciendo a que hay una distancia menos otra distancia. Por eso me está diciendo diferencia de sus, plural. Uno debe ser minuendo y el otro debe ser sustraendo. Y me está diciendo que es a los puntos fijos. Por lo tanto, una distancia está referida al punto M y la otra distancia está referida al punto N. Y me está diciendo que esa diferencia es constante e igual a 8. Por lo tanto, esa diferencia me da por resultado un 8. Y entonces, ahora lo único que me hace falta es agregar la conceptualización del lugar geométrico. Y esa conceptualización habla que esta distancia es la fórmula de la distancia entre dos puntos.
Y la distancia entre dos puntos quiere decir que es del punto M a otro punto. Ese otro punto precisamente es el que me representa el lugar geométrico, que es el punto P. Y aquí también, esta distancia es entre dos puntos, entre el punto N y otro punto, donde ese otro punto es el que me está representando al punto P, es el que ustedes saben que tiene coordenadas X, Y es el punto que representa a todos los puntos. Por eso aquí dice de los puntos, ¿no? El que representa a todos los puntos. Por lo tanto, una vez que ya tengo la fórmula, pues ya puedo hacer la sustitución de la fórmula. Y entonces tengo que escribir que la abscisa del punto M menos la abscisa del punto P, espérenme tantito, la fórmula de la distancia entre dos puntos me dice que es la abscisa del punto M y le debo de restar la abscisa del punto P. Esto debe estar elevado al cuadrado y le voy a sumar la ordenada del punto M, le voy a restar la ordenada del punto P, lo voy a elevar al cuadrado y le voy a obtener una raíz cuadrada. Esa es la fórmula de la distancia. Hacemos lo mismo en la siguiente, menos la abscisa del punto N menos la abscisa del punto P elevado al cuadrado más la ordenada del punto N menos la ordenada del punto P elevado al cuadrado, le calculo la raíz cuadrada y esto es igual con 8. ¿Sale bien? Entonces, de ahí yo ya hice la sustitución de las fórmulas. Lo que sigue es hacer la sustitución numérica. Y en la sustitución numérica, entonces, yo sé que la abscisa del punto M es un menos 4 y la abscisa del punto P, la habíamos mencionado por acá, simplemente es la letra X. Y eso debo de estar elevado al cuadrado. Y le agrego la ordenada del punto M, que es un menos 2, y le quito la ordenada del punto P, que habíamos dicho que simplemente es la letra Y, y también esa la elevo al cuadrado. Y de aquí calculo la raíz cuadrada. Y le voy a restar la sustitución con el otro punto. O sea, la sustitución con el otro punto me dice que es la abscisa del punto N, que es 6, le resto la abscisa del punto P, que habíamos dicho que es la X simplemente, lo elevo al cuadrado y le sumo la ordenada del punto N, que es un menos 2, le resto la ordenada del punto P, que es una Y, lo elevo al cuadrado, escribo la raíz y entonces lo igualo con 8. Ahora bien, necesito saber qué es lo que voy a hacer, necesito tomar decisiones. Entonces, pensando en lo que voy a hacer, yo podría decir, bueno, pudiera elevar al cuadrado y pudiera elevar al cuadrado. Eso es una opción. Entonces, si elevo al cuadrado, quiere decir entonces que lo que voy a hacer es un binomio al cuadrado. Fíjense cómo aquí tengo todo un primer término que es la letra A y todo un segundo término que es la letra B. Por lo tanto, si yo decido hacer eso, lo primero que estoy haciendo es la propiedad de la igualdad. La propiedad de la igualdad es elevar al cuadrado en el miembro izquierdo y elevar al cuadrado en el miembro derecho, o sea, realizar la misma operación para no afectar la igualdad. Y una vez que hice la propiedad de la igualdad, debo de entender que este es un término que se llama A, este es un término que se llama B, y estoy teniendo un A menos B elevado al cuadrado, cuyo resultado me va a dar el cuadrado del primero menos 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Pero si ustedes se dan cuenta, luego debo de aplicar jerarquía de operaciones, porque en las jerarquías de operaciones me doy cuenta que aquí hay un binomio al cuadrado y aquí también. Pero si ustedes observan, estos dos son negativos. Y si los dos son negativos, entonces me debo de acordar que si yo tengo un número negativo menos otro número elevado al cuadrado, de todas maneras también me va a dar el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. O sea, todos son positivos. Y en la parte de la derecha, pues lo que debo de aplicar es la definición de potencia, donde la definición de potencia me dice que hay que multiplicar 2 veces por sí mismo en la base. Y entonces vamos a hacer todo lo que les estoy diciendo. Fíjense bien, si yo estoy diciendo que este es el término A, quiere decir que esa primera raíz la debo de elevar al cuadrado por lo que está ocurriendo aquí. Y entonces eso implica que voy a tener una operación inversa
Y como voy a tener una operación inversa, quiere decir que esta raíz ya no va a estar. Y entonces, lo único que voy a escribir va a ser el 16, que es el cuadrado del primero, más el doble producto del primero por el segundo, que sabemos que es un 8x, más el cuadrado del segundo, que es una x cuadrada. Si ustedes están observando, ya estoy elevando este binomio al cuadrado. ¿Por qué no escribí la raíz? Porque esa raíz elevado al cuadrado ya fueron operaciones inversas y ya no tengo por qué escribir la raíz. Luego, más, como los dos son negativos, sabemos que todos los resultados me van a dar positivos. Y entonces escribo más 4, más el doble producto del primero por el segundo, que es 4y, más el cuadrado del segundo, que me da una y cuadrada. Luego, acuérdense que este fue el primer término y este fue el segundo término. Luego lo que debo de escribir es menos el doble producto del primero por el segundo. Y entonces, ahí se ponen las cosas interesantes, porque el doble producto del primero por el segundo me llega a un menos la raíz cuadrada por otra raíz cuadrada. Y ahí ya me metí en complicaciones extremas, porque voy a tener que multiplicar todos estos por todos estos. Y entonces eso se vuelve súper complicado. Como se vuelve súper complicado, entonces decido arrepentirme y ya no le sigo. Porque si le sigo voy a tener términos cuartos. No sé si me entendieron. Cuando ustedes multiplican la raíz por la raíz, quiere decir que este se va a multiplicar por este. O sea, 16 por 4, 64. 16 por 4, 64. 16 por y, 16y cuadrada. Y entonces empieza a ser un término extremadamente grande. Por eso no me conviene hacer lo que hice. Y por lo tanto, me arrepiento de todo lo que dije. Y en lugar de hacer todo esto, digo, mejor no. O sea, no comienzo aplicando la propiedad de la igualdad, sino lo primero que yo voy a hacer es una operación inversa. Primero vamos a hacer una operación inversa. Y la operación inversa es que si aquí hay una resta, la operación inversa es una suma. Y entonces me queda la raíz cuadrada de, vamos a aprovechar, y entonces sí vamos a elevar los binomios al cuadrado. Y si elevo los binomios al cuadrado, me va a quedar un 16 más el doble producto, que es un 8x, más una x cuadrada, más un 4 más el doble producto, que es un 4 por y, más una y cuadrada. Esa es la primera raíz que se quedó del lado izquierdo. Ahora, en el miembro derecho voy a tener al 8, que le voy a sumar la otra raíz por la operación inversa, pero voy a aprovechar y voy a realizar estos dos binomios al cuadrado. Por lo tanto, tengo un 36 menos el doble producto, es un 12x, más un cuadrado del segundo, que es x cuadrada. En el siguiente otra vez tengo un binomio que los dos son negativos, y entonces tengo un más 4 más un 4y más un y cuadrada, más 4y más un y cuadrada, y con eso yo ya tengo una raíz del lado izquierdo y otra raíz del lado derecho. Lo que me estoy ahorrando es el producto de las dos raíces. Acuérdense que hace rato, como yo tenía un término A y un término B, tenía que hacer el doble producto de esta por esta, y ese producto iba a quedar súper enorme. Por eso no me conviene hacerlo, y esa fue la razón por la que primero hice una operación inversa. Y ahora sí, con la mano en la cintura, me doy cuenta que aquí puedo aplicar la propiedad de la igualdad y elevar al cuadrado y elevar al cuadrado. La gran ventaja que ahora tengo es que ahora no tengo dos raíces. Si se dan cuenta, es un número y una raíz, y por lo tanto va a ser mucho más fácil que lo que tenía hace rato. Entonces, lo que voy a hacer es aplicar la propiedad de la igualdad, y la propiedad de la igualdad me va a llevar a que este radical con este cuadrado van a ser operaciones inversas, y como son operaciones inversas va a regresar al número original, donde el número original es el radicando. Y en el radicando yo me doy cuenta con mis ojitos de la cara que tengo términos semejantes. Como tengo términos semejantes, lo que voy a aplicar con esos términos semejantes va a ser la ley de la suma, y va a ser también la ley de la resta, si es que los signos son iguales o los signos son diferentes. Por lo tanto,
haciendo esa parte, primero escribo la x cuadrada. Saben que comenzamos con la x, luego me voy con la y cuadrada, luego viene un más 8x, luego viene un más 4y, y los únicos que yo estoy observando que son términos semejantes, pues precisamente son los términos independientes, que es este 16 con este 4, y por lo tanto aplico la ley de la suma, y aquí me va a quedar un más 20. Insisto, el radical al cuadrado son operaciones inversas y solamente me quedó el radicando. Y ahora sí, en el miembro derecho, yo me doy cuenta que tengo un primer término que es el 8 y un segundo término que es la raíz. Y entonces voy a calcular ese binomio al cuadrado. Se los escribo aquí para que tengan bien presente que lo que yo estoy teniendo es un binomio donde ese binomio es una a más una b elevado al cuadrado, considerando que la a es el 8 y la b es toda la raíz. Y como resultado me va a dar el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Y entonces, aplicando el binomio al cuadrado en ese binomio tan raro, aquí me queda un 64 más el doble producto del primero por el segundo. Quiere decir que este 8 se multiplica por 2, dándome un 16, y eso se va a multiplicar por la raíz que tengo ahí. Y en esa raíz de una vez aprovecho y la ordeno. O sea, primero escribo x cuadrada, luego escribo y cuadrada, luego escribo el menos 12x, luego escribo el más 4y, y me doy cuenta que los únicos términos semejantes que tengo ahí es precisamente este 36 con este 4, por lo tanto aplico la ley de la suma, quedándome un más 40. Vuelvo a repetir, este es el primer término, el 64 es el a cuadrada, esta raíz es el segundo término. Esto que yo tengo aquí fue 2 veces el primero por el segundo. Lo que me hace falta es el cuadrado del segundo. Pero si ustedes se dan cuenta, el cuadrado del segundo es la raíz. Por lo tanto, al ser la raíz el segundo, lo que va a ocurrir otra vez es que tengo una operación inversa, y este radical con el cuadrado son operaciones inversas y solamente se escribe el radicando. Por lo tanto, lo único que debo de escribir es más todo este que fue el radicando debido a la operación inversa. O sea, escribo el x cuadrada más y cuadrada menos 12x más 4y más 40. No es que lo esté repitiendo, sino vuelvo a repetir, es el primer término y el segundo término. Este fue a cuadrada, este de aquí fue 2 veces ab, y este que estoy escribiendo hasta acá es el b cuadrada. Como el b es la raíz elevada al cuadrado son operaciones inversas y solamente me queda el radicando. Y ahí ya fue mucho más fácil porque ya no tuve que hacer un producto de raíces. Y entonces me doy cuenta con mis ojitos de la cara que lo que estoy viendo ahí de manera inmediata son términos semejantes. Y entonces vamos a estar viendo cuáles son los términos semejantes. Y resulta que esta x cuadrada es semejante con esta x cuadrada. Si se dan cuenta, no estoy considerando esta de aquí, porque esa está en el radicando. Por lo tanto, no puedo considerar que sea término semejante porque está adentro de una raíz. Y si ustedes se dan cuenta, esos términos semejantes, como están en diferentes miembros, vamos a aplicar la operación inversa. Y si aquí hay una suma, la operación inversa es una resta, se le resta a este y por lo tanto me queda un 0. Luego me voy con el siguiente término semejante. El siguiente término semejante en orden es esta y cuadrada y esta y cuadrada. Y ocurre lo mismo, como aquí está positiva, la operación inversa es negativa, le resto y cuadrada a la que está aquí y me vuelve a dar 0. Me voy con el siguiente término semejante. El siguiente término semejante es este 8x y este menos 12x. Por lo tanto, aplico la operación inversa. Si aquí hay una resta, la operación inversa es una suma, y por lo tanto, al sumar 8x más 12x, como los dos tienen el mismo signo, entonces lo que debo de hacer es la ley de la suma, y al aplicar la ley de la suma, me va a quedar que el resultado de esa operación es un 20, disculpen, es un 20x. Continúo. Los siguientes términos semejantes que yo estoy viendo con mis ojitos de la cara
es este 4y con este 4y. Si se dan cuenta que por ley de la resta, aquí hay una suma, la operación inversa es menos 4y, y más 4y menos 4y es 0. Me voy con los siguientes términos semejantes. Los siguientes términos semejantes son este 20, este 64 y este 40. Este 64 está sumando, este 40 está sumando, por lo tanto con la ley de la suma me va a dar un 104 positivo, pero por operación inversa se lo voy a restar al más 20. Y entonces lo que debo de aplicar es la ley de la resta, porque uno es positivo y el otro es negativo. Aplico la ley de la resta y entonces el resultado es un menos 84. Va de nuevo, 64 más 40 me da 104 positivo. La operación inversa es una resta, y si se lo restan, por ley de la resta les queda el menos 84. Y eso es igual con 16 por la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada menos 12x más 4y más 40. Y entonces, con la experiencia que tienen, ¿qué se les ocurre hacer? Nada más de verse, yo me doy cuenta que aquí hay un 20, aquí hay un 84 y aquí hay un 16. Y todos ellos cumplen con una característica. Y la característica es que todos son múltiplos de 4. Como todos son múltiplos de 4, entonces lo que puedo hacer es simplificar la ecuación. Y simplificar la ecuación quiere decir que vas a dividir miembro izquierdo y miembro derecho entre el mismo número. ¿Cuál es ese mismo número? Pues es dividir entre 4, dividir entre 4 y dividir entre 4. Fíjense cómo el 20 está siendo dividido entre el 4, no la x. Fíjense cómo el 84 está siendo dividido entre el 4, solo el 84. Por eso solamente el 16 está dividido entre la x, no la raíz, porque ahí son cosas diferentes. Uno se llama coeficiente y el otro se llama radical. Por lo tanto, simplificando la ecuación, aquí me va a quedar un 5x más un 21 más, igual con 4 que multiplica la raíz cuadrada del radicando que tengo ahí, que es x cuadrada más y cuadrada menos 12x más 4y más 40. Y entonces, ahora sí, como ya me di cuenta que los números son más pequeños, ahora sí lo que puedo hacer es aplicar la propiedad de la igualdad y elevar al cuadrado para que esta raíz ya no esté. Dime. ¿Por qué 4 no afecta la raíz? ¿Por qué? ¿Qué, perdón? El 4 no afecta la raíz. Ok, deja terminar de escribir propiedad de la igualdad. Contesto a tu pregunta. Este 20 se llama coeficiente. Este 84 se llama coeficiente. Este 16 se llama coeficiente. El 4 divide a los coeficientes. Si te das cuenta, no divide a la variable. ¿Por qué? Porque no se puede. Tú no puedes dividir variable entre número. Tienes que dividir número entre número. Por eso el 4 divide al coeficiente, pero no divide al radical porque no se puede. Si tú me dices la raíz de y cúbica entre 4, pues sigue quedándose allí. Entonces tú debes de tomar la decisión de ese 4 a quién divide. ¿Divide al número o divide al radical? Porque obviamente no puede dividir a los dos, ¿no? Nada más tiene que dividir a uno. Y lo que tú haces es dividir coeficiente entre coeficiente, elemento entre elemento, los que son de su tipo con los que son de su tipo. ¿De qué? Y después de propiedad de la igualdad vas a aplicar la propiedad de los exponentes. La propiedad de los exponentes te permite que este cuadrado lo apliques al 4 y también lo apliques a la raíz. Y como te va a quedar la raíz al cuadrado, entonces te das cuenta que eso es una operación inversa, y al ser una operación inversa vas a regresar al número original, donde el número original es el radicando. Y por lo tanto, observas que aquí debes de elevar al cuadrado, y elevar al cuadrado es un binomio al cuadrado. Y un binomio al cuadrado tú sabes que es el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Por lo tanto, el cuadrado del primero va a ser 25x cuadrada.
más el doble producto. Si tú multiplicas 5 por 21, te da 105. Pero como es el doble, te va a dar 210x. Más el cuadrado del segundo. Y entonces, esa sí no me lo sé. 21 por 21 es 1, es 42. Y entonces el resultado te da 441. Y este 4 al cuadrado te va a dar un 16. Pero ese 16, si tú te das cuenta, va a multiplicar a la x, a la y, a la otra x, a la otra y y al otro 40. Y eso que estoy haciendo ahí recibe el nombre de propiedad distributiva, porque se va a distribuir la multiplicación sobre todos los elementos del radicando. Debido a esa razón, obtengo 16x cuadrada más 16y cuadrada menos 48x más 16y más 160. Y entonces te das cuenta con tus ojitos de la cara que todos estos son términos semejantes. Algunos, ¿no? No todos. Y entonces precisamente aplicas el concepto de término semejante. Y si vas al concepto de término semejante, pues primero le empiezo. El primer término semejante que debo de considerar son las referidas a la x cuadrada. Por lo tanto, con esos términos semejantes, lo que debes de aplicar va a ser una operación inversa. Y en la operación inversa aquí hay una suma, la operación inversa es una resta. Como estos dos son de diferente signo, quiere decir que vas a aplicar la ley de la resta. Y si aplicas la ley de la resta, resta los números y dejas el signo del mayor, el signo del mayor es positivo, y entonces te va a quedar un 9x cuadrada. Te vas con el siguiente término semejante que tú ves con los ojitos de la cara, es esta y cuadrada, que por operación inversa te va a quedar un menos 16y cuadrada. El siguiente término semejante que tú ves, con el que pudieras hacer operaciones, es esta x con esta x. Como aquí es negativo, la operación inversa es una suma, y entonces quiere decir que ahora en lugar de utilizar la ley de la resta, ahora vas a utilizar la ley de la suma, porque son números con el mismo signo, y entonces el resultado te va a quedar un más 258x. Me voy con el siguiente término semejante. El siguiente término semejante es... disculpen, me equivoqué. El siguiente término semejante es este 16y, que por operación inversa voy a escribir un menos... disculpen. Voy a escribir un menos 16y. Y luego me doy cuenta con mis ojitos de la cara que los otros términos semejantes son referidos a este 441 y este 160. Por lo tanto, al realizar la operación inversa me va a quedar una resta, se deja el signo del mayor, que es el positivo, y entonces el 0 para 1 es 1, el 6 para 14 es 8, llevo 1 y el 2 para allá es 1,81, y esto queda igual con 0. Y como ya está igualado a 0, este es el resultado que me están pidiendo, considerando que no puedo simplificar la ecuación porque este es divisible entre 3 y este es divisible entre 2. Como no puedo simplificar la ecuación, se queda ahí el resultado, y ese es el lugar geométrico. Si se dieron cuenta, para obtener ese lugar geométrico fueron un montón de conceptos, pero de álgebra, no fue geometría analítica, y es lo que deben de entender. La gran parte de las matemáticas es pura álgebra, ley de la suma, ley de la resta, propiedad de la igualdad, propiedad distributiva, propiedad reflexiva, etcétera, etcétera, y es lo que deben de dominar. Y obviamente tener en cuenta que siempre hay dos caminos, y de esos deben de elegir el que me lleve a términos u a operaciones más sencillas. Gracias por decirme. Ok, entonces aquí me acaban de mencionar una gran imprecisión, porque si se acuerdan, aquí era un signo negativo y aquí lo escribí como positivo. Eso pues no se vale, ¿no? No nada más lo cambio porque sí, o sea, debe de haber una razón. Por lo tanto, el 10x, era un menos 210x. Y entonces, este que tengo aquí, hay que hacer la respectiva corrección. Si este es menos 210 y este es menos 48, debo de hacer la ley de la resta, pero obviamente no me da 258, sino entonces aquí me va a quedar un número negativo, porque
el número mayor es negativo, y entonces hago la resta entre el 210 y el 48, y por lo tanto 8 para 10 me da 2, llevo 1, aquí son 5, para 11 son 6 y son 162. Y fíjense cómo con una distracción, ya, adiós, ¿no? Por eso es importante que no nos distraigamos y que en estos procesos que son tan largos, pues estamos haciendo las cosas bien, ¿no? Hubo